Los tres mosqueteros. Alejandro Dumas. Capítulo 24. El pabellón. A las 9 se encontraba Artagnan en el cuartel de guardias, donde halló a Planchet sobre las armas. El cuarto caballo había llegado. Planchet estaba armado con un mosquete y una pistola. Artagnan llevaba su espada y colgó de su cinturón 2 pistolas. Luego amo y criado montaron a caballo y se alejaron silenciosamente. La noche había cerrado y nadie les vio salir. Planchet seguía a su amo a 10 pasos de distancia. Mientras estuvieron en la ciudad, Planchet guardó respetuosamente la distancia que se había impuesto, pero cuando el camino comenzó a hacerse más desierto y más oscuro, se acercó paulatinamente, de modo que cuando entraron en el bosque de Boulogne se encontró naturalmente al lado de su amo. No debemos disimular que la oscilación de los árboles y el reflejo de la luna en las sombrías alamedas le producían una viva inquietud. Artagnan advirtió que algo extraordinario pasaba a su criado. «¿Y bien, señor Planchet?», le preguntó. «¿Qué tenemos?» «¿No le parece, señor, que los bosques son parecidos a las iglesias?» «¿Por qué?» «Porque no se atreve uno a hablar alto ni en los unos ni en las otras». «¿Por qué no te atreves tú a hablar en voz alta? ¿Tienes miedo?» «Miedo a ser escuchado». ¿A ser escuchado? Nuestra conversación, no obstante, es muy moral y nadie tendría nada que decir de ella». «Ah, señor», añadió Planchet volviendo a su idea. «Ese Bonacieux tiene algo desagradable en el semblante». «¿Qué es lo que te hace pensar ahora en Bonacieux?» «Cada uno piensa en lo que puede y no en lo que desea». «Porque tú eres un cobarde». «Señor, no confundamos la prudencia con la cobardía. La prudencia es una virtud». «Y tú eres un virtuoso, ¿no es verdad?» «Señor, ¿no es un cañón de un mosquete lo que brilla allá abajo? Sería bueno bajar la cabeza». «Seguramente», murmuró Artagnan recordando las recomendaciones de Tréville, «que este animal es capaz de hacerme tener miedo», y puso el caballo al trote. Planchet siguió el movimiento de su amo y se encontró trotando a su lado. «¿Acaso vamos a marchar así toda la noche, señor?», preguntó. «No, Planchet, porque tú ya has llegado». «¿Cómo? ¿Yo he llegado? ¿Y usted?» «Yo voy aún algo más adelante». «¿Y me deja aquí solo?» «¿Tienes miedo, Planchet?» «No, pero haré notar al señor que la noche será fría, que el frío da reuma y que un lacayo reumático es un mal servidor, sobre todo para un amo tan vivo de genio». «Pues bien, si sientes frío, Planchet, entrarás en una de esas tabernas que hay allá abajo y me esperarás mañana a las 6 de la mañana delante de la puerta». «Señor, ya he bebido y comido respetuosamente el escudo que me ha dado esta mañana, de modo que no me queda ni un mal sueldo para el caso de que tenga frío. Toma media pistola. Hasta mañana». Artagnan se apeó del caballo, echó la brida al brazo de Planchet y se alejó rápidamente envolviéndose en su capa. «¡Qué frío siento!», exclamó Planchet en cuanto hubo perdido de vista a su amo. Y con la prisa que tenía por entrar en calor se apresuró a llamar a la puerta de una casa adornada con todos los tributos de las tabernas de arrabal. Mientras Artagnan, que había tomado un atajo, continuó su marcha y llegó a Saint-Cloud. Pero en lugar de seguir el camino real, volvió por detrás del castillo, ganó una especie de callejuela escondida y no tardó en encontrarse delante del pabellón indicado. Estaba situado en un lugar enteramente desierto. Un lado de la callejuela estaba formado por un paredón, en cuyo extremo se hallaba el pabellón, y el otro por una cerca que defendía de los transeúntes un jardín en cuyo fondo se veía una miserable cabaña. Había llegado al lugar de la cita y como no se le había dicho que anunciara su presencia por alguna seña, esperó.
No se oía el menor ruido. Parecía que la capital estaba a 100 leguas. Artagnan se recostó por la cerca después de haber echado una ojeada detrás de sí. Por encima de la cerca, el jardín y la cabaña, una niebla densa envolvía en sus pliegues a París como un océano de vapores en el que brillaban algunos puntos luminosos, estrellas fúnebres de aquel infierno. Pero para Artagnan todo tenía buen aspecto. Todas las ideas eran halagüeñas, todas las tinieblas eran diáfanas. La hora de la cita iba a sonar. En efecto, al cabo de unos instantes el reloj de Saint-Cloud dio 10 campanadas. Había algo de lúgubre en aquella voz de bronce que se lamentaba en medio de la noche, pero cada uno de aquellos sonidos que componían la hora indicada vibraba armoniosamente en el corazón de Artagnan. Sus ojos permanecían fijos en el pabellón cuyas ventanas se hallaban cerradas, menos una del primer piso. A través de aquella ventana brillaba una luz cuyos rayos plateaban las ramas temblorosas de 2 o 3 tilos que formaban un grupo fuera del parque. Evidentemente detrás de aquella ventana tan graciosamente iluminada esperaba la hermosa señora Bonacieux. Mecido por esta dulce idea, esperó Artagnan una media hora sin la menor impaciencia, con los ojos fijos en la habitación, de la que percibía una pequeña parte del techo cuyas molduras doradas evidenciaban su elegancia. La campana de Saint-Cloud dio las 10:30. Entonces, sin que Artagnan comprendiera por qué, corrió por todas sus venas un estremecimiento. Quizás el frío comenzaba a apoderarse de él y tomaba por una impresión moral lo que no era otra cosa que una sensación física. Luego tuvo la idea de que había leído mal y que la cita no era sino para las 11. Se acercó a la ventana, se situó en un rayo de luz, sacó su carta del bolsillo y la volvió a leer. No se había equivocado, la cita era para las 10. Volvió a ocupar su puesto, comenzando a inquietarse por el silencio y la soledad. Dieron las 11. Artagnan comenzó a temer realmente que hubiera sucedido algo a la señora Bonacieux. Dio 3 palmadas con las manos, seña ordinaria de los enamorados, pero nadie le contestó, ni siquiera el eco. Entonces pensó con algún despecho que tal vez la joven se había dormido aguardándole. Se aproximó al paredón y trató de escalarlo, pero estaba recién revocado y fueron vanos sus esfuerzos. Entonces se fijó en los árboles cuyo ramaje continuaba plateado por la luz, y como la copa de uno se inclinaba sobre el camino, pensó que desde sus ramas podría ver el interior del pabellón. Trepar el árbol era fácil, y como Artagnan apenas tenía 20 años, aún se acordaba de sus costumbres de estudiante. En un instante se encontró en medio de las ramas y su mirada penetró en el pabellón a través de los cristales. Cosa singular que hizo estremecer a Artagnan de pies a cabeza. La lámpara que daba una luz tan dulce alumbraba una escena de espantoso desorden. Uno de los cristales de la ventana estaba roto. La mesa que debía haber estado dispuesta para una cena se hallaba en el suelo. Las botellas rotas, las frutas en el pavimento, todo atestiguaba en aquella habitación una lucha terrible. Artagnan hasta creyó reconocer en medio de aquella mezcla de objetos jirones de vestidos y algunas manchas de sangre en el mantel y las colgaduras. Bajó aceleradamente el camino con el corazón terriblemente oprimido. Quería ver si encontraba otras huellas de violencia. La tenue claridad de la ventana seguía brillando en las sombras de la noche. Artagnan vio entonces una cosa que antes no había observado porque nada le movía a fijarse en ello, que el piso removido aquí y allí presentaba huellas confusas de hombres y caballos. Además, las ruedas de un carruaje habían hecho en la tierra que estaba blanda un surco hondo que no pasaba de la altura del pabellón y volvía hacia París. Por fin Artagnan, prosiguiendo sus investigaciones, encontró cerca del paredón un guante de mujer desgarrado. No obstante, aquel guante, por todos los puntos en que no había tocado la tierra fangosa, tenía una frescura irreprochable.
Era uno de esos guantes que los enamorados gustan arrancar de una linda mano. A medida que Artagnan continuaba sus investigaciones, más abundante y más helado era el sudor que inundaba su frente. Su corazón se sentía oprimido por una horrible angustia y su respiración se hacía anhelante. Sin embargo, para calmarse, se decía que aquel pabellón no tenía nada de común con la señora Bonacieux, que la joven le había citado delante del pabellón y no él, que quizás había sido retenida en París por las obligaciones del servicio o por los celos de su marido. Pero todos estos razonamientos eran batidos en brecha, destruidos, desbaratados por ese sentimiento íntimo que en algunas ocasiones se apodera de nuestro ser y nos grita en todos los tonos posibles que se cierne sobre nosotros una gran desgracia. Artagnan acabó por perder la calma, corrió por el camino real, llegó hasta el cruce del río e interrogó al barquero. A las 7 de la tarde el barquero había pasado a una dama envuelta en un manto negro que parecía tener el mayor interés en no ser conocida. Pero justamente por las precauciones que tomaba, el barquero prestó más atención y conoció que era joven y bonita. Entonces, como hoy había una multitud de mujeres jóvenes y bonitas que iban a Saint-Cloud y tenían interés en no ser conocidas, y sin embargo Artagnan no dudó un instante que se trataba de la señora Bonacieux. El joven aprovechó la luz que ardía en la cabaña del barquero para leer otra vez el billete de la señora Bonacieux y asegurarse de que no se había equivocado, que la cita era en Saint-Cloud y no en otra parte, delante del pabellón del señor Estrés y no en otra calle. Todo concurría a probar a Artagnan que sus presentimientos no le engañaban y que había ocurrido una gran desgracia. Volvió a tomar corriendo el camino del castillo. Le parecía que en su ausencia habría tal vez pasado algo nuevo en el pabellón y que encontraría allí otros individuos. La callejuela estaba desierta y por la ventana salía la misma claridad pálida y dulce. Artagnan pensó entonces en aquella cabaña aislada y misteriosa, pero que sin duda había visto algo y que podía hablar. La puerta del jardincito estaba cerrada, pero saltó por encima de la cerca y a pesar de los ladridos de un perro sujeto a una cadena, se acercó a la cabaña. A los primeros golpes que dio no le respondieron. Un silencio de muerte reinaba en la cabaña como en el pabellón. Sin embargo, como la cabaña era su último recurso, se obstinó. Pronto le pareció oír en el interior un ruido ligero, apagado, como temeroso de escucharse a sí mismo. Entonces Artagnan dejó de llamar y rogó, con un acento tan lleno de impaciencia y de promesas, de terror, de zalamería, que su voz era propia para tranquilizar a los más medrosos. Por fin se abrió, o mejor dicho, se entreabrió un postigo viejo y gastado, y volvió a cerrarse tan pronto como la luz que había en el interior hubo iluminado la bandolera, el puño de la espada y las culatas de las pistolas de Artagnan. Sin embargo, por rápido que fuera el movimiento, Artagnan tuvo tiempo para ver la cabeza de un viejo. «En nombre del cielo», dijo, «escúcheme, yo esperaba a alguien que no viene, me estoy muriendo de inquietud. ¿Ha sucedido alguna desgracia en estos alrededores? Dígame». La ventana se volvió a abrir lentamente y la misma cara apareció de nuevo, solo que aún estaba más pálida que antes. Artagnan relató sencillamente su historia, callando los nombres. Dijo que tenía una cita con una mujer, que no habiendo acudido a ella había subido al tilo y a la luz de la lámpara había visto el desorden de la habitación. El viejo le escuchó con atención, haciendo con la cabeza señas afirmativas. Luego, cuando Artagnan hubo concluido, hizo un gesto que no anunciaba nada bueno. «¿Qué quiere decir?», preguntó Artagnan. «Explíquese en nombre de Dios». «Oh, señor», dijo el anciano, «no me pregunte, porque si le dijera lo que he visto me sucedería alguna desgracia». «¿Ha visto algo?», dijo Artagnan.
En ese caso, diga por Dios lo que ha visto, y le doy mi palabra de caballero que ni una sola de sus palabras saldrá de mi boca. Y el joven apoyó su ruego dando al viejo una moneda. El anciano leyó en el rostro de Artagnan tanto dolor y tanta nobleza que le hizo seña de que escuchara, y le dijo en voz baja: Eran las 9 aproximadamente. Yo había oído algún ruido en la calle y deseaba saber lo que era, cuando acercándome a la puerta vi que querían entrar. Como soy pobre, no temo que me roben. Fui a abrir y vi 3 hombres a poca distancia. En la sombra estaba un carruaje con 2 caballos enganchados y junto a ellos había otros 3 ensillados. Estos pertenecían sin duda a los 3 hombres que estaban vestidos de caballeros. «¡Oh, mis buenos señores!», exclamé. «¿Qué desean?». «Tú debes tener una escalera de mano», me dijo el que parecía jefe. «Tengo la que me sirve para coger la fruta». «Dánosla y entra en tu casa. Toma un escudo por la molestia que te ocasionamos. Pero ten presente que si dices una sola palabra de lo que vas a ver y oír, porque tú mirarás y escucharás por más amenazas que te hagamos, date por perdido». Al decir estas palabras me arrojó un escudo que cogí y tomé la escalera. Efectivamente, después de haber cerrado la puerta de la cerca, hice como que entraba en mi casa, pero salí por la puerta de atrás y deslizándome en la sombra llegué a ese cenador desde donde podía observar todo sin ser visto. Los 3 individuos habían hecho avanzar el carruaje sin ruido. Sacaron de él a un hombre bajo, regordete, canoso, mezquinamente vestido de color oscuro, el cual subió con precaución por la escalera, dirigió una mirada al interior del pabellón, volvió a bajar a paso de lobo y murmuró en voz baja: «¡Es ella!». Enseguida el que había hablado se aproximó a la puerta del pabellón, la abrió con una llave que llevaba, volvió a cerrarla y desapareció. Al mismo tiempo los otros 2 hombres subieron por la escalera. El viejecito se colocó junto al carruaje, el cochero cuidaba los caballos de tiro y un lacayo los de silla. De repente se oyeron en el pabellón grandes gritos. Una mujer corrió a la ventana y la abrió como para arrojarse, pero tan pronto como vio a los 2 hombres se echó atrás. Los 2 hombres penetraron en la habitación. Entonces no vi nada, pero oí el ruido de muebles que se rompían. La mujer gritaba y pedía auxilio, pero sus gritos fueron pronto ahogados. Los 3 hombres se acercaron a la ventana llevando en sus brazos a una mujer. 2 de ellos bajaron por la escalera y llevaron a la mujer al carruaje donde el viejecito entró en pos de ella. El que había quedado en el pabellón cerró los cristales de la ventana, salió un momento después por la puerta y se aseguró de que la mujer estaba en el coche. Sus 2 camaradas le esperaban ya a caballo y él montó enseguida. El lacayo ocupó su puesto al lado del cochero. El carruaje se alejó al galope escoltado por los 3 jinetes y todo concluyó. Desde aquel instante no he vuelto a ver ni oír nada. Artagnan, abrumado por tan terrible noticia, permaneció mudo e inmóvil, mientras los demonios de su cólera y los celos rugían en su corazón. «Caballero», dijo el anciano, en quien aquella muda desesperación causaba ciertamente más efecto del que hubieran producido los gritos y las lágrimas. «no se desespere, no se la han muerto, que es lo principal». «¿Sabe?», dijo Artagnan, «¿quién era el hombre que dirigía esa expedición infernal?». «No le conozco». «Pero puesto que le ha hablado, lo ha visto». «Ah, me pide sus señas». «Sí». «Era alto, enjuto, con bigote negro, ojos vivos y aire de caballero». «Eso es», dijo Artagnan. «Él, siempre él, es mi demonio según parece. ¿Y el otro?». «¿Cuál?». «El pequeño».
¡Oh! Ese no es un señor, le aseguro. En primer lugar no llevaba espada y los otros le trataban sin ninguna consideración. Algún lacayo, murmuró Artagnan. ¡Ah! Pobre mujer, ¿qué habrá sido de ella? Me ha prometido el secreto, dijo el viejo. Repito que lo guardaré. Esté tranquilo, soy caballero. Un caballero no tiene más que su palabra y yo le doy la mía. Artagnan, con el alma destrozada, se puso en marcha hacia París. Tan pronto no podía creer que se tratara de la señora Bonacieux y confiaba encontrarla al día siguiente en el Louvre. Tan pronto temía que tuviera una intriga con algún otro y que un celoso la hubiera sorprendido y robado. Sospechaba, temía, desesperaba. «¡Oh, si yo tuviera aquí a mis amigos!», exclamó. «Tendría al menos alguna esperanza de encontrarla, pero quién sabe lo que habrá sido de ellos». Eran las 12 de la noche, se trataba de encontrar a Planchet. Artagnan llamó sucesivamente en todas las tabernas en que divisaba un poco de luz. En ninguna de ellas halló a Planchet. En la sexta comenzó a reflexionar. Era un poco dudoso encontrarlo. Artagnan le había citado a las 6 de la mañana y en cualquier parte que estuviera se encontraba en su derecho. Además, se le ocurrió al joven que permaneciendo en el mismo lugar del acontecimiento obtendría tal vez alguna luz sobre aquel hecho misterioso. En la sexta taberna, como hemos dicho, se detuvo Artagnan. Pidió una botella de buen vino, se sentó en el rincón más oscuro y se decidió a esperar allí el día. Pero también entonces engañó su esperanza, porque a pesar de que escuchaba con gran atención, no pudo oír nada que le diera algún indicio acerca de la pobre mujer raptada en medio de juramentos, las groserías y las injurias que cambiaban entre sí los obreros, lacayos y vagabundos que componían la honrosa sociedad de que formaba parte. Así pues, para no despertar sospechas, luego que hubo apurado la botella, se vio obligado a buscar en su rincón la postura más cómoda para dormitar un rato. Artagnan, no lo olvidemos, contaba 20 años, y a esta edad el sueño tiene derechos imprescriptibles que reclama imperiosamente aún sobre los corazones más desesperados. A eso de las 6 de la mañana despertó el joven con ese malestar que acompaña ordinariamente el día después de una mala noche. Su tocado no requirió mucho tiempo. Registró sus bolsillos para cerciorarse de que no habían aprovechado su sueño para robarle, y habiendo encontrado su diamante en el dedo, su dinero en la bolsa y sus pistolas en el cinto, se levantó, pagó el precio de su botella y salió para ver si sería más afortunado por la mañana que por la noche en la busca de su lacayo. En efecto, lo primero que vio a través de la niebla gris y húmeda fue al honrado Planchet, que teniendo los 2 caballos por la brida aguardaba la puerta de una tabernilla por delante de la cual había pasado Artagnan sin sospechar su existencia.